Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con todos ustedes este tema que he titulado Conociendo al Ministro de Dios. En el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, allí en el versículo 45 dice lo siguiente: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus convidados, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un tema muy maravilloso, estudiando acerca de la vida de los ministros del Señor. Yo me he encontrado con algo muy interesante, y es que la vida de los ministros del Señor ha sido cuestionada en gran manera. La vida de los ministros ha sido menospreciada por parte de opositores, de apóstatas y de mucha gente en general. Pero lo que realmente no entienden es que esta es una responsabilidad muy grande que no todo el mundo puede asumir, ni todos están capacitados, ni son todos escogidos por Dios para este ministerio. Para ser un ministro del Señor se necesitan varias cosas muy fundamentales. Y esta es un corazón lleno de amor por las almas. Se necesita temor de Dios. Se necesita fidelidad hacia Dios. Se necesita carencia de avaricia. Y se necesita un don de servicio. Dice la palabra del Señor que un día Dios le hace un llamado a un hombre llamado Moisés. Este hombre, cuando recibe el llamado, él no quiso aceptarlo. Y entendemos las razones que él tenía para no aceptarlo. Era bastante difícil, era una responsabilidad muy grande la que estaba siendo delegada por Dios para con él. Y era la de guiar al pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios. No era cualquier misión. Moisés, él empezó a platicar con Dios cuando Dios le está estableciendo esta responsabilidad. Y nosotros encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, en el versículo 11, mira lo que le dice Moisés a Dios. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta es una de las primeras razones que está colocando Moisés delante del Señor cuando Dios le dice: te he llamado, te he escogido para que guíes a mi pueblo. Pero también en el capítulo 4, versículo 1, dice que Moisés le responde una vez más al Señor diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Otro argumento que está estableciendo Moisés delante del Señor. En el versículo 10, una vez más, Moisés habla a Dios y le dice: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Encontramos que Moisés una vez más está colocando un argumento delante del Señor. Pero cuando yo llego a este punto, yo puedo determinar algo muy interesante que me llamó la atención. Y es que estos no son más
que evasivas de Moisés hacia Dios para no aceptar la misión que le estaba siendo encomendada por Dios. ¿Por qué evasivas? A diferencia de lo que quizás muchos otros predicadores de la palabra han arguido, yo puedo decir que Moisés no era tardo de lengua, no era tartamudo como quizás en muchas ocasiones se ha expresado, respetando el concepto de muchos que lo han dicho, que lo han expresado. Y quizás tendrán sus razones y yo las respeto de todas las formas. Pero yo encontré algo en el libro de los Hechos que me hace dudar acerca de ese estado en que Moisés aparentemente tenía, como es el de ser tartamudo. Él aquí expresa y dice torpe de lengua. Él no dice que era tartamudo, dice torpe de lengua. Y allí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, a mí me dice la palabra del Señor que Moisés era un hombre poderoso en palabras. Era un hombre docto, era un hombre capacitado y era un hombre que tenía un léxico, era un hombre que tenía una capacidad para hablar. Dice la Biblia, era poderoso en palabras. Pero ¿por qué encontramos acá a Moisés diciendo, no, Señor, no puedo, no puedo, no puedo? Es más, yo soy torpe de lengua. Evasivas, evasivas. No son más que evasivas. Es lamentable que la actitud de mucha gente sin temor de Dios, cuando hablan, cuando difaman, cuando dicen cosas que no son ciertas, estas actitudes han traspasado los linderos de los atrios de la iglesia y esa misma ha sido asumida por cristianos cuando murmuran, critican, difaman, persiguen a los servidores de Dios, convirtiéndose de esta manera en cizaña en medio del trigo. Cuando el pastor disciplina, cuando el pastor exhorta, cuando el pastor amonesta, muchos no lo aceptan. Dice la palabra que cuando se acepta la disciplina, estamos siendo ignorantes y no sabios. Pero miremos un caso muy oportuno a la luz de la Biblia. En el libro de Números capítulo 16, encontramos una historia que nos puede ilustrar poderosamente este mensaje que estamos en este momento compartiendo. Capítulo 16 del libro de Números, allí en la mayoría de las Biblias, yo estoy usando la Reina Valera, capítulo 16 del libro de Números, encontramos un título que dice La rebelión de Coré. Y allí la palabra del Señor dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, estos tres muchachos, Coré, Datán y Abirán, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, dice allí la palabra, tomaron gente, contrataron personas, persuadieron a muchas personas y les convencieron de que esos argumentos que ellos tenían eran ciertos. Ellos tomaron gente. Pero en el versículo 2 encontramos que ellos tomaron gente para levantarse en contra de Moisés. En el versículo 3 encontramos que ellos empiezan a censurar el trabajo en el ministerio que estaba desarrollando Moisés. Y en el versículo 11 encontramos que Dios se enoja, y ese lo quiero leer en este momento. Cuando Dios le dice a Coré, a Datán, a Abirán y a On, le dice, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Dios les está diciendo, ustedes se acaban de levantar, ustedes acaban de levantar una revuelta y lo han hecho contra Moisés y contra Aarón. Moisés con un llamado pastoral, Aarón al lado de Moisés como sacerdote.
Estas personas se levantan contra ellos, pero Dios dice, no es contra ellos que ustedes se están levantando, sino que es contra mí. En el versículo 21 del capítulo 16 de Números encontramos que Dios quiere exterminarlos a todos. Pero Moisés intercede y solo Dios determina destruir a los rebeldes. Versículo 30 lo podemos leer. Dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, dice Moisés, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios destruye a estos rebeldes, a Coré, a Datán, a Abirán, a Ahón y a toda la familia de ellos, encontramos que el pueblo de Israel se levanta. El pueblo de Israel se enoja contra Moisés y contra Aarón una vez más, acusándoles de que ellos eran los culpables de la muerte de todas estas personas que acababan de perecer. Recuerden, desde un principio podemos analizar algo. Moisés y Aarón solo dirigían el pueblo. Moisés y Aarón solamente llevaban al pueblo la palabra de Dios. El caso no está en que Moisés y Aarón les hayan dado muerte, es que ellos se rebelan y Dios hace juicio. Dios empieza a hacer justicia. Dios empieza a defender el ministerio de aquellos que había llamado. Yo quiero decirte algo, ministro del Señor. El que te llamó te respalda. El que te llamó te defiende. El que te llamó se levanta a favor tuyo cuando hay personas que quieren hacerte daño. Y este es el caso que nosotros podemos notar en este pasaje. Dios se enoja contra los que se levantan contra Moisés, porque Dios es celoso con sus ministros. Y este es un mensaje para ti, líder. Este es un mensaje para ti, miembro de esta congregación que está escuchando este mensaje. El ministro que Dios ha puesto allí para que pastoree esta grey cuenta con su respaldo y es un peligro inminente poner su lengua contra él. Cuando estos hombres mueren, el pueblo no reconoce que fueron ellos los que faltaron, sino que dicen fue Moisés y Aarón los que le dieron muerte. Pero mira lo que dice la palabra del Señor cuando ellos tienen este pensamiento. En el versículo 45 en adelante, dice la palabra del Señor: apartaos de en medio de esta congregación, dice Dios, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Aquí encontramos algo que es revelador. Dios empieza a exterminar una vez más a aquellos que los había perdonado por primera vez. Porque Aarón, porque Moisés interceden y les dice: Señor, no, solamente fueron estos los que pecaron. Y Dios hace una selección y dice: entonces ellos van a morir. Pero ahora el resto de la congregación se levanta una vez más. Y es cuando ya Moisés
no puede detener el furor de Dios y Dios empieza a exterminar. Dios empieza a acabar a todos aquellos que se habían levantado por segunda vez. Pero Dios es un Dios lleno de misericordia y eso lo comprendemos, lo conocemos en todo el transcurso de las Escrituras. Cuando empieza la mortandad de Moisés, le da una dirección a Aarón y le dice: tome el incensario y corre. Y dice la Biblia que cuando Aarón hace esto y empieza a moverse y a correr entre los muertos y los vivos, inmediatamente Dios percibe el olor de este incienso y dice que la mortandad se detuvo. ¿Sabe qué representa ese incienso? Cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, encuentras que ese incienso representa las oraciones de los santos. Así lo dice la palabra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y Apocalipsis capítulo 8 del versículo 3 al 4, tú lo puedes leer y encontrarás que allí ese incienso representa las oraciones de los santos. Pero también podemos encontrar en Proverbios 28:9 que la oración de aquel que no obedece la ley de Dios, dice, es abominación delante de Dios. Y ya esto hasta aquí nos deja una reflexión muy grande. Algo muy interesante que quiero que entendamos y estudiemos en este momento, debemos comprenderlo, que cada pastor es un ángel. Cuando tú revisas en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12, versículo 18, y en el capítulo 3, versículo 1, 7 y 14, encontrarás que allí Dios expresa y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia, de la Odisea, de las 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor. Y Dios se dirige al ministro que está delante de cada una de las iglesias y le dice: escribe al ángel, al ángel. Está tomando la figura del pastor como un ángel que Dios coloca delante de la grey para proteger, para guiar, para defender ese rebaño. Y ese ángel es el que tiene que rendir cuenta delante del Señor un día cuando corresponda en el tiempo que Dios lo establezca. Ahora, sabiendo esto, nos indica que debemos mantener una actitud muy especial hacia ellos. Una actitud de respeto, una actitud de obediencia y sujeción como Dios enseña. Aquí en el mismo libro de Éxodo, capítulo 33, en el versículo 20 en adelante, capítulo 23, versículo 20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios dice: hay un ángel que yo he puesto delante de ti y este ángel te va a introducir en el lugar que yo les he preparado, que yo les he hablado. En aquel entonces dice la palabra que Dios estaba conduciendo a la nación de Israel por un desierto hacia la tierra prometida. Y Dios hablaba de un ángel que él había colocado allí en medio del pueblo. Hoy en día nosotros estamos en un tiempo diferente. Este es un tiempo donde Dios ha movido su poder, su gloria, su Espíritu Santo lo ha dado a la iglesia. Estamos en el tiempo, en la dispensación de la gracia, próximos a entrar a un nuevo tiempo glorioso. La iglesia del Señor se prepara para un tiempo glorioso cuando el Señor venga por su iglesia y empiece la dispensación del milenio. Dios hoy nos habla de que este ángel representado en el pastor, Dios lo ha puesto para que nos introduzca
al lugar que Él ha preparado. Y este es el reino maravilloso del Señor, el reino de los cielos. Pero Dios nos enseña algo muy interesante. En el versículo 21 dice: guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Dice aquí la palabra. Entonces, ese ángel representado en el pastor nos introduce a la tierra, a la nueva tierra, al nuevo cielo que Dios ha preparado. Dios dice que no debemos ser rebeldes, que nos debemos guardar delante de Él. Y luego dice: porque mi nombre está en Él. ¿Cuál nombre? Cuando nosotros miramos Salmos 23, versículo 1, tú conoces perfectamente este salmo. Muchos lo deben tener colgados allí en las paredes de su casa, muy bien por eso. Este salmo dice: Jehová es mi pastor. Cuando leemos Hebreos capítulo 13, versículo 20, allí la palabra del Señor habla del pastor y obispo de vuestras almas, refiriéndose a Jesucristo. Cuando nosotros leemos San Juan capítulo 10, versículo 11, dice el Señor: yo soy el buen pastor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25, habla del Señor como el pastor. ¿Cuál es el nombre según la palabra? Que Dios dice: mi nombre está en Él, el nombre de pastor. Ese nombre solamente le pertenece al Señor. Pero a Él le ha placido colocar ese nombre en aquellos ministros, hombres y mujeres que le sirven. Ahora, si la palabra de Dios nos dice que el nombre de Dios está en ese ministro, sabiendo esto, ¿qué debemos hacer? Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice que debemos obedecerle y sujetarnos a Él. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice que debemos imitar su fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13 dice que debemos reconocer su trabajo y tenerlo en gran estima. Allí lo dice la palabra de Dios. Yo pienso que es tiempo, mi amigo, usted que está escuchando este mensaje, miembro de la iglesia que está escuchando este mensaje, yo pienso que nosotros necesitamos reflexionar en esta palabra y debemos levantarnos en temor, porque Dios ha establecido un respaldo. Dios ha derramado esa unción sobre ese ministro, y esa unción fue la que respetó David, aun a pesar de que Saúl se había equivocado, aun a pesar de que Saúl había hecho cosas incorrectas. Fue la unción la que respetó David, a pesar de que él mismo tenía un llamado de Dios. Y él dijo: guárdeme el Señor de levantar mi mano contra el ungido del Señor, refiriéndose a Saúl, quien era aún el rey sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos tener temor de poner nuestra lengua contra el siervo, contra el ministro que Dios ha establecido delante de la congregación? Es interesante que nosotros reflexionemos sobre todas estas cosas. A los pastores que Dios levanta, Dios lo levanta con un corazón conforme al suyo. Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice: y os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. También debemos entender que el ministerio pastoral ha sido instituido directamente por Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Él mismo los instituyó y que son nombrados y puestos por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 28 nos los enseña. Debemos seguir trabajando. Yo quiero animar a cada ministro, yo quiero animar a cada pastor que trabaja en la obra del Señor. No te desalientes, no vayas a poner tu mirada atrás,
No vayas a dejar tirado tu ministerio, pues Dios es quien te lo ha dado y debes saber que Dios es el que te respalda. Y al final dice la palabra que hay una corona de vida, una corona que Dios le dará, que el príncipe de los pastores dará a todos los que le sirven con voluntad, con amor, con arrojo, con valentía, con determinación. Por eso te motivo a que avances. Pero a cada uno de los miembros de las congregaciones, a cada uno de los miembros de las iglesias del Señor, te hago una invitación a obedecer, a amar, a respaldar el ministerio pastoral. Porque hoy estamos aprendiendo, estamos conociendo al ministro de Dios a través de la palabra y conociendo todo lo que hoy hemos estudiado en este corto mensaje. Debemos aprender a respaldar, a amar, a obedecer a ese ministro que Dios ha puesto. Pues esto trae bendición sobre tu vida y es muy interesante que tú prestes atención a lo que Dios está hablando, a lo que el Espíritu del Señor está hablando a las iglesias. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hoy yo quiero dejar este mensaje y espero que pueda tocar tu corazón y que Dios traiga revelación a tu vida para que puedas avanzar con determinación, con contundencia, siendo fiel a Dios, obedeciendo a su palabra. Que Dios te bendiga grandemente. Con ustedes, su amigo y servidor Homer Herrera. Muchas gracias.